En el centro de Alicante, Gabinete Psicológico AEDA. AEDA patrocina En Terapia. Seguimos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo, y después de este reportaje con este recorrido minucioso por estas personas con adicción a las compras, estamos ya aquí con Nuria Pérez Iranzo. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Jorge. Nuria es psicóloga, codirectora del Instituto de Psicodrama, y bueno, nos va a dar su visión en este tipo de tratamientos. Nuria, la primera pregunta: ¿por qué una persona puede desarrollar una adicción a las compras? Pues es muy interesante tu pregunta, porque yo creo que lo primero que hay que plantearnos no es el por qué, sino el para qué. ¿Para qué? La función que tienen estas conductas, ¿no? tan destructivas para la persona y para el entorno, ¿no? Entonces, siempre la función, las conductas disruptivas, las conductas patológicas normalmente siempre tienen una función. Y en este caso es la clave del éxito en la terapia, encontrar cuál es exactamente la función de la compra compulsiva. Normalmente siempre están relacionadas con algún estado emocional, unas emociones negativas que no se saben cómo manejar y que se compensan a través de la compra. O sea que una persona que se encuentra mal utilizaría la compra, comprar cosas para sentirse mejor y tapar el verdadero motivo por el que... Justo, sí. Y que fíjate que al final lo que consigue es crear otro problema más, porque comprando el gasto económico puede repercutir a toda la familia, ¿no? Claro. Y sigue sin poder centrarse en el problema real, con eso efectivamente, cada vez más oculto. Y una persona a la que le gusta comprar, o sea, ¿dónde estaría, digamos, el límite de lo normal, entre comillas, ¿no? Porque a muchas personas les puede gustar comprar, igual eso no es adicción a las compras. ¿Dónde estaría el límite? Sí, más en nuestra sociedad, ¿no? que está muy volcada hacia la compra. Yo creo que la clave está en escuchar al cuerpo. Cuando una persona tiene la necesidad de comprar, de comprar cualquier cosa, realmente no necesita algo, un objeto determinado, sino necesita comprar cualquier cosa. Ahí es cuando estamos planteándonos que hay un problema de una adicción. ¿Y crees que en la sociedad en la que vivimos, basada en el consumo, ¿no? La sociedad consumista, que se dice por definición, ¿crees que puede influir en que un mayor número de personas desarrollen esta patología? Sí, porque de hecho, fíjate, es la sociedad la que está ofreciendo esa vía de escape, ¿no? Como algo adaptado, común, todo el mundo compramos, todo el mundo le gusta mostrar lo que uno ha comprado, con lo cual esa persona, quizás si no estuviéramos en esta sociedad que alienta la compra, que seguramente estas personas buscarían otra manera de tapar ese problema anterior, ¿no? Claro. Ese problema emocional, ese conflicto emocional. Pero claro, la sociedad nos lo pone muy fácil. Y, por ejemplo, hay épocas, como las rebajas, en las cuales nos encontramos ahora, que son especialmente importantes, ¿no? Para las recaídas, porque es como si una persona que va por un camino y todos son letreros luminosos de entra, entra, entra. Claro. La tentación es continua. Y yo no sé si incluso los propios carteles de publicidad, la imagen que proyecta la publicidad, ¿no? Si eso crea algún tipo de estereotipo al que uno quiere pertenecer y lo conseguirá adquiriendo más elementos, más compras, o eso sería otro. Pues fíjate, yo creo que eso ya tendríamos que analizar a cada persona, porque en muchas ocasiones las personas con adicción compran cualquier cosa. Está claro que dependiendo del estatus socioeconómico van a ir a unas determinadas tiendas o a otras. Pero en realidad es el gusto por la compra. La compra en sí, ya no el objeto, sino la compra, el momento de tener algo nuevo. Y claro, eso se esfuma muy rápido. Claro, o sea que no es tanto tener una imagen ni de comprar un tipo de cosas concretas, sino es más bien el hecho único de comprar, ¿no? De comprar. Recuerdo un caso de en este caso era un hombre, para romper un poco el estereotipo, porque siempre se asocia la compra compulsiva con mujeres. Pues en este caso era un hombre
pero no solamente tenía la compra compulsiva, sino que también era usuario de juego y de alcohol, ¿no? Porque este tipo de patologías suelen darse frecuentemente relacionadas con otras, o es más frecuente verlas aisladas, como una persona que tiene la compra y ya está. Sí, no. En general siempre digo que las adicciones siempre van de la mano de otra, ¿no? Entonces el alcohol suele ir muy unido al juego, ¿no? O al tabaquismo. El tabaquismo está unido a muchas adicciones más, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, sí que era compra compulsiva y compraba colecciones. Coleccionaba todo. Todas las colecciones que salen publicitadas en la televisión, este hombre las tenía, pero desde hacía muchos años. Y claro, las repercusiones económicas eran importantes. Claro. Y ahora que dices lo del tabaquismo, yo no sé si la ansiedad será algo que esté a la base de muchos de estas personas con este problema. Sí. Porque parece ser que el consumo de tabaco también... Sí, sí. Es lo que para un buen abordaje es ver qué emoción está provocando eso, ¿no? Porque un buen fumador fuma cuando está aburrido, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando está enfadado, cuando está relajado. Cualquier estado emocional le incita a fumar. En el caso de las compras es lo que hay que valorar, ¿no? ¿Qué estado emocional es el que impulsa a comprar? Muy bien. Pues muchas gracias, Nuria. Seguimos hablando en un momento, pero ahora vamos a salir a la calle. Nuestra compañera Miriam Larragay se ha acercado para preguntarles a nuestros vecinos cuál es su opinión acerca de este tema. Vamos a verlo. Muy buenas tardes. Hoy en la calle hemos venido a conocer cuáles son los criterios de compra en estos momentos de crisis. ¿Existen las compras compulsivas? ¿La gente lo sigue haciendo? Vamos a ver qué dicen. ¿Compráis solo lo que necesitáis? Nosotros sí. Sí, yo pienso que sí. Sí. Sí, bueno, alguna vez, no siempre, alguna vez... Algún capricho de vez en cuando sí que se compra, ¿no? Pero normalmente lo necesario, no... Sí, un poco. Voy a por un jersey y ves una camisa que te gusta y dices, bueno... No, si necesito un jersey voy a por el jersey y ya está. Sí, solemos. Solemos comprar lo necesario para comer o a veces compramos vestir zapatos o algo así. ¿Habéis oído alguna vez decir a alguien, estoy triste, me voy de compras? Sí, alguna vez. ¿Alguna? Sí, muchas veces. ¿Me lo aconsejó el médico? Sí. Sí, bastante gente. Sí, alguna. Sí. A nuestra familia sí. ¿Vosotros soléis hacer eso? Es decir, estoy deprimido, me voy a comprar una camisa. No, yo no. Ni se me ocurre, vamos. Yo no. Yo tampoco. Vosotros no estáis deprimidos, pero os vais de compras. Claro, a veces Pero solo por necesidad, no por consumitis, que eso, vamos, es una enfermedad que tiene mucha gente. ¿Crees que afecta igual las compras para los hombres como para las mujeres? Sí. Sí, sí. Hombre, siempre las mujeres, en general, sí. Consumista. Sí, sí, se puede decir, aunque ahora ya cada vez hay menos diferencia, pero sí que la mujer muchas veces está más vinculada a eso de irse de compras y tal y tal y tal. No. El hombre va directamente a lo que quiere. La mujer no, la mujer va por una prenda y se lleva a lo mejor 10. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque te animas, eso de estrenar ropa. Pues mira, a mí me pongo una camiseta nueva, el color. Bien, ¿soléis ver que la gente compra compulsivamente? Sí, cuando hay dinero la gente se lo gasta rápido. Sí. Sí, hay mucho comprador compulsivo. Sí que hay, que van a por una cosa en concreto y en vez de llevarse esa cosa se llevan, vamos, un montón y no tiene nada que ver con lo que realmente necesitan. Que de vez en cuando no lo sé. haya hecho, sí. O sea, que no es algo que sea una característica permanente, pero que de vez en cuando sí. ¿Crees que en este momento de crisis eso a lo mejor no pasa o igualmente viene alguien y dice el dinero que tengo me lo gasto? Hombre, yo creo que ahora en rebajas sí, ¿no? Sí, están las cosas más Yo creo baratas. que sí, aunque tengas 4 duros te lo gastas. Hay gente que hace eso. Sí, yo pienso que sí. Sí. Yo creo que la gente está en crisis para lo que quiere, simplemente. A la hora de comprar,
todo el mundo viene a comprar cuando quiere, lo que quiere y a veces incluso más. O sea, la crisis está, realmente está la crisis, pero la gente así más o menos trabajadora a la hora de comprar nunca está en crisis. ¿Pensáis que esa actitud es una enfermedad también como cualquier otro tipo de depresión? O... Sí, eso es una somatización de algo profundo. Unos lo exteriorizan de esa forma, otros de otra, y eso es yo creo que es una consecuencia de un problema, ¿no? Sí, también es una enfermedad, sí. ¿Conoces a alguien que haya tenido también que...? No. Muchas gracias, Miriam. Seguimos aquí con Nuria Pérez. Nuria, cuando una persona compra cosas sin parar, ¿sabemos qué es lo que está buscando detrás de todo eso o esto sigue siendo, depende de cada persona? Yo creo que depende de cada persona, porque y no hay una única cosa, ¿no? Porque los seres humanos somos bastante complejos, aunque muy parecidos, pero muy complejos. Entonces, la conducta de comprar muchas veces está relacionada con tapar sentimientos de impotencia, de tristeza, de ira. Muchas personas pueden estar muy enfadadas contra alguien, pero no pueden expresarlo o no pueden ni siquiera reconocerse esa ira. Y la compra puede ser un calmante. Claro, esto es muy interesante porque cuando te escucho pienso, ¿cómo puede ser que una persona no reconozca un sentimiento que tiene, ¿no? Yo siento ira hacia alguien, ¿cómo puede ser que no sea consciente de eso? ¿Es necesario un proceso terapéutico para ser consciente? Para ser consciente, sí. Porque, fíjate, normalmente el no mostrar esa ira, utilizamos la ira como un ejemplo, ¿no? Pero puede ser cualquier emoción. No mostrar ira ante esa persona es funcional, porque resulta que esa persona puede ser muy vital o muy importante para esa persona. Es útil, ¿no? entonces. Es claro. útil. Con lo cual, algún mecanismo tiene que encontrar la mente para poder mantener esa ira tapada. Claro. Y uno de los mecanismos es la compra compulsiva. Y bueno, una pregunta a la que teníamos que llegar y me imagino que es complicada, ¿cómo se trabaja terapéuticamente esto, ¿no? Porque cuando llega un paciente con estas características a la consulta, ¿cómo se empieza a trabajar con él? Pues fíjate, lo primero es conocer al paciente, ¿no? Todas las piezas del puzzle y ver exactamente qué hay detrás de esa compra, cuáles son los activadores de esa compra. Yo normalmente lo divido, ¿no? Lo que es el presente y lo que es el pasado. Primero trabajo con el presente, viendo cuáles son los activadores del día a día, los momentos cuando más compra, el estado del presente. Y luego intento relacionarlos con qué estados emocionales del pasado pueden estar relacionados con los estados emocionales del presente. ¿Eso quiere decir que en el pasado hubo algún tipo de problema o que se empezó a gestar algún tipo de problemática que está afectando al presente? ¿O? Sí, me pongo esta cara como, pues claro. Es lo que ocurre, ¿no? Porque ese es la mayoría de los procesos, los problemas psicológicos y los síntomas psicológicos siempre están relacionados con el pasado. No es necesariamente que esa persona le haya pasado un acontecimiento puntual muy grave, no, simplemente que esa persona no ha aprendido a manejar y a regular sus emociones. Con lo cual, por ejemplo, en este caso de la ira, ¿no? que esta persona no podía mostrar su ira, posiblemente de pequeñito no podía mostrar su ira o su enfado y lo calmaba de alguna otra manera. Entonces no era necesario que hubiera habido un acontecimiento traumático grave, sino que nunca ha sido capaz de controlar este sentimiento. Exactamente. Y lo ha ido tapando durante... Y además esto cosas suelen ser frecuentes en la consulta cuando tienes este tipo de casos. ¿Qué tipo, por ejemplo, dices, analizamos por la mañana, si por la mañana es cuando más compra, o es por la tarde, o los momentos? ¿Qué es lo típico? Normalmente es en épocas del año, más que momentos del día. En el caso de las compras compulsivas, son en épocas del año. Por ejemplo, esta época, enero-febrero, es muy importante. ¿Por qué? Aparte de por las rebajas, porque se ha pasado Navidad. Y Navidad es uno de los momentos más de mayor inestabilidad
cuando la persona tiene problemas psicológicos, ¿no? Y aunque no tenga problemas psicológicos, la Navidad, por todo lo que conlleva, remueve muchas cosas. La gente que ha perdido seres queridos, la gente que tiene malas relaciones familiares, con lo cual en Navidad todo eso se remueve, y en enero encima hay rebajas, con lo cual esta época del año es doble la cuesta de enero, entonces. Es ¿no? doble. Muy bien. Sí. ¿Y cómo podemos prevenir este tipo de adicciones? ¿Cuál sería la forma correcta de comprar? Yo, fíjate, creo que la mejor prevención, y ya no solamente de este tipo de problemas, ¿no?, de este tipo de adicciones, sino en general con todas las adicciones, es que los niños, empezar con los niños, aprender a que el niño reconozca lo que está sintiendo, que le ponga nombre a aquello que siente. Y para un adulto, lo ideal sería que los adultos ayudaran a esos niños a resolver esa emoción, por muy negativa que sea, pero incidiendo en eso, que es tan importante, tan primario y tan lejos, ¿no?, del momento de comprar, se estaría resolviendo muchos conflictos y muchos problemas de adicciones, y entre otras las de las compras compulsivas. Muy bien, pues nada, nos quedamos con esa idea tan importante, ¿no?, de que desde niños tiene que comenzar la formación en este tipo de áreas. Y muchas gracias, Nuria, por haber venido hoy a contarnos tu experiencia. Gracias a vosotros. Muy bien, pues seguimos nosotros, vamos a cambiar ahora de registro, vamos a ver como cada semana en este espacio En Conexión qué tienen en común la psicología con otra disciplina. Para ello nuestra compañera Sara B nos lo cuenta. Buenas tardes, estamos una semana más aquí en Conexión y esta noche vamos a hablarles sobre poesía y psicología. Para ello tenemos con nosotros a Salvador Campoy y me ayudará a explicarles a ustedes que estas dos disciplinas tienen mucho que ver. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a nuestro programa, Salvador. Gracias. Cuéntanos más o menos en qué se diferencia la poesía de la prosa. Bueno, la prosa más bien es narrativa, descriptiva, y suele describir situaciones y la relación de la gente en función de esas situaciones, y sin embargo la poesía es más sensaciones íntimas o una percepción mucho más subjetiva de lo que pueda llegar a ser la prosa habitualmente. ¿Qué recursos emplea la poesía para transmitir los sentimientos del autor? Pues sobre todo, bueno, hay todo un catálogo de recursos, pero entre ellos la metáfora, la metonimia, lo que es el sugerir imágenes en vez de describir la imagen tal y como es más utilizar palabras que reflejen otras imágenes que te sugieran esas imágenes. ¿Por qué es tan importante el ritmo y la rima en la poesía? Porque las imágenes por sí solas pueden sugerir casi cualquier cosa, pero sin embargo el ritmo y la rima matizan las sensaciones o los sentimientos que una persona puede llegar a querer transmitir. ¿Crees que la poesía debe leerse de una forma específica? En principio la mayoría está pensada para leerse en voz alta, por un lado, y por otro lado tampoco se debe leer como una novela en serio, sino más bien a pequeñas puntadas, pues un día un poco, un día otro. ¿Qué recursos utiliza la poesía para transmitir sensaciones? Por ejemplo, sensaciones desagradables. Pues un vocabulario más o menos adecuado a la sensación, palabras muy sonoras, ritmos más bien lentos, y entonces muchas veces el recurso al yo como reflejo del mundo. ¿Cómo podemos a través de su obra conocer el mundo psicológico de un poeta? Pues porque en todo poema, bueno, en toda obra de arte el artista pone algo de sí mismo, entonces se pueden ocultar más o menos las ideas principales, pero lo que son los sentimientos no se pueden llegar a disimular del todo. Siempre alguien pone algo de sí mismo, lo puedes ocultar más o menos con palabrería más o menos complicada, pero en el fondo siempre pones algo de ti en todo lo que haces. Pues muchas gracias, Salvador, gracias por venir a nuestro programa, esperemos que tengas mucha suerte en tu carrera, y a ustedes, gracias por acompañarnos una semana más, les espero la semana que viene aquí en Conexión. Buenas noches. Pues muchas gracias, Sara, y estamos ya en la recta final de nuestro programa, en este espacio En Consulta, al que sabéis que podéis enviarnos cada semana vuestras consultas, vuestras sugerencias al correo electrónico consultas@enterapia.tv. Nosotros trataremos de resolver todas ellas.
Y tratando esas consultas, pues cada semana está con nosotros Alejandra Soler. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Jorge. ¿Qué consulta hemos elegido para hoy? Para esta semana tenemos la consulta de Juan, un chico de 33 años. Nos escribe porque él se dedica al tema de la publicidad. Dice que últimamente le cuesta mucho crear nuevas ideas, ser original con los trabajos que le mandan. Entonces nos pregunta si hay un tipo de pauta o de técnica que él podría realizar para mejorar esta carencia que tiene en este momento puntual. Así que vamos a proponerle unas pautas o técnicas para estimular la creatividad. Sí, exactamente. Entonces también decir que todos somos creativos de una manera o de otra, de un mayor en menor medida, solo que en ocasiones no conseguimos lograr nuestros objetivos, que en este caso sería el de Juan. Entonces yo lo primero que le propongo sería hacer una técnica llamada el listado de atributos. Listado de atributos. ¿Vale? Para que esta técnica se pueda aplicar. Se puede aplicar. Primero tenemos que realizar un listado de los atributos que tiene el producto y luego posteriormente realizar preguntas para ver de qué manera podemos mejorarlo. Sí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para hacerlo más claro. Supongamos que nuestra función es mejorar el diseño de una batidora. Entonces el primer paso sería escribir todas las cualidades de esta batidora. Las cualidades de una batidora. Por ejemplo, fabricada en acero inoxidable, que tenga el mango de madera, velocidad variable y que se necesiten 2 manos para utilizarla. El segundo paso sería analizar cada una de estas características y preguntarnos de qué manera podríamos mejorarlas. O sea, analizar cada parte de esta batidora y ver en qué se podría mejorar. En este caso, por ejemplo, el mango de madera, podríamos preguntarnos, ¿se podría hacer de otro material, con otro color, otro tipo de diseño? Más cómodo, más facilitador. Otra cualidad sería, se necesitan 2 manos para utilizarlo. ¿Qué podríamos preguntar? Si se podría fabricar con una sola mano, sobre todo por el tema de la gente a lo mejor con discapacidad, o a los zurdos, los diestros. Si podría tener un motor más potente, y así sucesivamente hasta conseguir todas las cualidades, y cuanto más preguntas hagamos, mejor. O sea que me imagino que a partir del momento en que podemos mejorar una de esas cualidades, estamos creando una mejora del producto que ya sería aplicable o probablemente sí, aplicable. Sí, ¿no? O sea, justo. Como segunda técnica tenemos asumir distancia psicológica. Asumir distancia psicológica. En este caso, los psicólogos de la Universidad de Indiana propusieron que cuando tú te alejas del problema, solemos tener otra visión y por lo tanto llegamos a la solución con otro punto de vista. Y para esto hemos traído un ejemplo que sería... Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué tenemos aquí? Entonces estaríamos aquí viendo... tenemos unos números. Entonces la pregunta sería, números. ¿por qué razón los números están colocados en este orden? Bueno, pues nuestros telespectadores que estarán viendo ahora mismo estos números, y me imagino que ellos van a ser mucho más avispados que yo, pero en principio diríamos que 0 más 5 menos 1, no lo sé exactamente. Claro, nosotros tendemos a ver cómo los números, a lo mejor una serie de números, para llegar de un número a otro tendríamos que sumar o restar, multiplicar. Sí, eso es lo que a primera vista por lo menos se me ocurre. Y así nos podríamos pasar horas. En este caso, por ejemplo, los números están ordenados por orden alfabético. ¿Orden alfabético? 0, 5, 4, 2... Ajá, C, D... Claro, claro, a 9, veces 8. hay que reestructurar para ver el problema. Hay que tomar un poquito de distancia y ver que los números no solo sirven para calcular. Claro, si estamos hablando de números, pues ya uno piensa en matemáticas, en sumas, en restas, Exactamente. Por otro lado, también podríamos la técnica de avanzar rápidamente en el tiempo. Esta técnica la propusieron los psicólogos de la Universidad de Ámsterdam. Avanzar rápidamente en el tiempo. Antes de que se nos olvide, sí que quería comentar a nuestros espectadores que todas estas técnicas están muy desarrolladas para que podáis seguirlas desde nuestra página web www.enterapia.tv y que desde allá podéis encontrar estas dinámicas desarrolladas y podéis incluso pues mandarnos vuestras propias sugerencias. Muy bien, perdona que te he interrumpido. Sí, mejor porque así luego estarán más desarrolladas en la web, porque ahora mismo
Entonces, los psicólogos de la Universidad de Ámsterdam le pidieron a las personas que se imaginaban cómo sería su futuro dentro de un año. Y casualmente se dieron cuenta de que habían aumentado la creatividad. Y esto viene porque el hecho de pensar en el futuro promueve el pensamiento abstracto y la imaginación. O sea, cuando yo me cuestiono, me planteo qué voy a hacer de aquí a un año, estoy mejorando mi tu creatividad. Te pones un objetivo, piensas cómo podrías llegar hasta él y lo intentas conseguir. Claro. Imagino que esto es un poco para luchar contra el no planteamiento, ¿no? El hacer cada día la misma rutina y desconectar un poco de no dejarse llevar, exactamente. Por otro lado, podemos buscar el absurdo, ya buscar que el absurdo. Nuestra mente tiende a buscar siempre lo lógico. Y está demostrado que cuando dejamos la lógica a un lado e intentamos no darle coherencia a todo, de repente surgen ideas y asociamos cosas que no tienen ningún sentido y pueden surgir ideas fabulosas. Pues esto es muy interesante, ¿no? Para las personas que pretendemos ser coherentes o que cuando uno pretende encontrarle un principio y un final a las cosas, a veces es más difícil, ¿no? Ver otras alternativas, ¿no? Exactamente. Como veíamos con los números también. Ahí estamos. Otro caso sería reconceptualizar la pregunta. Muy bien, vamos a ver este último brevemente. Vale, muchas veces tenemos una pregunta y queremos responderla y a veces nos damos cuenta que muchas veces una vez que hayamos recorrido el camino es cuando podemos encontrar la pregunta. Sería al revés, en vez de preguntarnos, primero andar y luego una vez que hayamos recorrido nos hacemos la pregunta. Reconceptualizar la pregunta. Muy bien, pues como digo, todavía quedan algunas técnicas que creo que nos ibas a contar hoy, pero bueno, están aquí en la página web. Invitamos a nuestros espectadores a que las vean. Muchas gracias, Sandra. Y nada, seguimos hablando la próxima semana. Y a nuestros espectadores, pues nada, que nos despedimos, que se nos acaba el tiempo. Lo hacemos como cada semana con esta obra pictórica del pintor Alfredo Serrano en la que se representa el tema de la semana. Nos vemos el próximo miércoles aquí, en Terapia. Bienvenido a Clínica Cazorla. Aquí encontrarás la ilusión y el compromiso de los profesionales que te acompañarán en tu camino. Clínica Cazorla, especialistas en adicciones y salud mental. Porque tu futuro está en tus manos.
lo normal, entre comillas, ¿no? Porque a muchas personas les puede gustar comprar, igual eso no es adicción a las compras. ¿Dónde estaría el límite? Sí, más en nuestra sociedad, ¿no? que está muy volcada hacia la compra. Yo creo que la clave está en escuchar al cuerpo. Cuando una persona tiene la necesidad de comprar, de comprar cualquier cosa, realmente no necesita algo, un objeto determinado, sino necesita comprar cualquier cosa. Ahí es cuando estamos planteándonos que hay un problema de una adicción. ¿Y crees que en la sociedad en la que vivimos, basada en el consumo, ¿no? La sociedad consumista, que se dice por definición, crees que puede influir en que un mayor número de personas desarrollen esta patología? Sí, porque de hecho, fíjate, es la sociedad la que está ofreciendo esa vía de escape, ¿no? Como algo adaptado, común, todo el mundo compramos, todo el mundo le gusta mostrar lo que uno ha comprado, con lo cual esa persona, quizás si no estuviéramos en esta sociedad que alienta la compra, que seguramente estas personas buscarían otra manera de tapar ese problema anterior, ¿no? Claro. Ese problema emocionante, tu pregunta. Porque yo creo que lo primero que hay que plantearnos no es el por qué, sino el para qué. ¿Para qué? La función que tienen estas conductas, ¿no? tan destructivas para la persona y para el entorno, ¿no? Entonces, siempre la función, las conductas disruptivas, las conductas patológicas normalmente siempre tienen una función. Y en este caso es la clave del éxito en la terapia, encontrar cuál es exactamente la función de la compra compulsiva. Normalmente siempre están relacionadas con algún estado emocional. En el centro de Alicante, Gabinete Psicológico AEDA. AEDA patrocina En Terapia. Seguimos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo, y después de este reportaje con este recorrido minucioso por estas personas con adicción a las compras, estamos ya aquí con Nuria Pérez Iranzo. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Jorge. Nuria es psicóloga, codirectora del Instituto de Psicodrama, y bueno, nos va a dar su visión en este tipo de tratamientos. Nuria, la primera pregunta: ¿por qué una persona puede desarrollar una adicción a las compras? Pues es muy interesante. Las emociones negativas que no se saben cómo manejar y que se compensan a través de la compra. O sea que una persona que se encuentra mal utilizaría la compra, comprar cosas para sentirse mejor y tapar el verdadero motivo por el que... Justo, sí. Y que fíjate que al final lo que consigue es crear otro problema más, porque comprando el gasto económico puede repercutir a toda la familia, ¿no? Claro. Y sigue sin poder centrarse en el problema real, con eso efectivamente, cada vez más oculto. Y una persona a la que le gusta comprar, o sea, ¿dónde estaría, digamos, el límite de